Yeah. So if you remember last week, Si recuerdan la semana pasada, we were in chapter 8, estábamos en el capítulo 8, or chapter 7, sorry, digo, en el capítulo 7, when we saw the death of Stephen, y vimos la muerte de Esteban, who was the first martyr, cual fue el primer mártir, the first one to die for the gospel, el primero que murió por la doctrina, evangelio. el evangelio. So, Entonces, and we saw that at the end of it, y vimos que al final de it says that the people that killed Stephen, dice que las personas que mataron a Esteban they put his clothes at the feet of a man named Saul. pusieron la ropa de él a los pies de un hombre llamado Saulo. I love how Luke writes this story. Me encanta como Lucas escribió esta historia. We can imagine a movie Podemos imaginarnos una película, si tú quieres, with the scene of Stephen being stoned to death. con un escenario de ver a Esteban ser apedrado a muerte. We'd be about 40 minutes into the movie, Estuviéramos como 40 minutos dentro de la película. right? And they lay the clothes at the feet of a new young man, Y pusieron la ropa de él a los pies de un joven new in the nuevo story. en la historia. You've never seen him before in the movie so far. Nunca lo hemos visto en la película, digamos, Yeah, but it's obvious. pero era obvio. Okay, this is one of the stars. Era una de las estrellas. That's exactly the way Paul's introduced here. Es exactamente como Pablo fue introducido en esta parte de la It escritura. doesn't mention any other name No menciona ningún otro nombre that was involved in Stephen's death. que fue involucrado en la muerte de Esteban. But Luke makes a point, Pero Lucas hace un punto like aquí, a good story writer, como un buen escritor de una historia, to draw our attention to this new person. para así llamarnos la atención de esta nueva persona, Because we're going to hear about this man for the rest of the book. porque vamos a oír de esta persona por el resto de este libro. But I can almost imagine the background music. Pero me quiero imaginar si hubiese música en la parte de atrás como si fuera una película. It's not the background music when Superman comes, okay? No es la música que te imaginarías, por ejemplo, Clothes at the feet of Paul. cuando ellos ponían la ropa a los pies de Saulo, de alguien que hacía He was matado, saying, le decían: we have fulfilled your order. hemos completado tu orden. You had the authority. Ahora tú tienes la You autoridad, had the authority o tenías la autoridad. to sentence him to death. No doubt within the Jewish background Entonces no hay duda alguna en la historia de los judíos who was responsible for Stephen's death quién fue el responsable por la muerte de Esteban, because of what Luke writes. por lo que escribió Lucas. And then it says, Y entonces dice, Paul was in accordance with his death. Saulo Estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Are we going to say Saul? Okay? So, that started something. Entonces ahí empezó algo, Because at this point, porque a este punto Paul felt the liberty Pablo sintió la libertad to begin a serious persecution. para empezar una seria persecución. Now, we don't know Ahora, no sabemos, if it's because of Stephen's death. fue la causa por la muerte de Esteban. Maybe it convicted his conscience a little. A lo mejor le trajo convicción a su conciencia. Some think that's the case. Algo así si fuera el caso. I don't think so. Yo no pienso eso, Because Paul said, porque Pablo dijo: I serve Yahweh yo le sirvo a Yahweh with a clear conscience con una conciencia limpia, in ignorance. In ignorancia. ya. Okay? I didn't know. Yo no sabía. Now, if he had felt the conviction of the Holy Spirit, Entonces, si él sintió la convicción del Espíritu Santo, I don't think Paul could have said that. Pablo no pudo haber dicho esto sin eso.
So he thought he was doing a good thing Entonces él pensaba que lo que hizo estaba bien, because he thought porque él pensaba Jesus was not the Messiah. Jesucristo no era el Mesías. They thought he was a blasphemer. Ellos pensaban que él era un blasfemo. And I'm sure Paul thought, Y mira, estoy seguro de que Pablo pensaba, are you serious? ¿en serio estás diciendo eso? We just killed Jesus ¿A poco acabamos de matar a Jesucristo and they're still going. y de todos modos se están yendo? They're still continuing Todavía están continuando with this teaching con sus that enseñanzas he's the Messiah. de que Él es el Mesías. Now he tells us in Corinthians, Ahora, él habla de esto en el libro de Corintios. he says, to the Jew, Dice, al judío, the cross la cruz is hard to es understand. diferente, es duro de entender. It's offensive for the Jew. Es una ofensa al judío. Why? ¿Por qué? Well, because the cross, Porque la cruz, according to the Old Testament, de acuerdo al Viejo Testamento, meant a person had been cursed by God. significaba que esa persona había sido maldecida por Dios. It says, cursed is the person nailed to a tree. Decía, maldecido es la persona que es clavada a un árbol. So this is a dilemma in the mind of a Jew. Entonces este era el dilema en la mente de un judío. How can the Holy One, ¿Cómo puede ser que el santo, the Savior of Israel, el Salvador de the Israel, el Messiah, Mesías, the King, el Rey, the priest, the high priest, el sumo el sacerdote, sumo sacerdote, how can he be cursed by God? cómo pudo ser él maldecido por Dios? That's impossible. Era imposible. It's a contradiction. Era una contradicción. He can't be anointed and cursed at the same No puede time. ser ungido y maldecido a la misma vez. And it would be years before Paul finally understood Entonces pasarían años hasta que Pablo entendiera esto, that he took our curse, que él se llevó nuestra maldición, not his. no la de él. It was never his curse. Nunca fue la maldición de Jesús. Jesus was never cursed by God. Jesucristo nunca fue maldecido por Dios. We were cursed by God. Nosotros fuimos maldecidos por Dios. And as a result of that, Y el resultado de esto, we deserve to be nailed to a tree. entonces nosotros merecemos ser crucificados en un árbol. Aleluya. He took that consequence Él se llevó esta consecuencia to take away our curse. para que Él quitase esa maldición de nosotros. And it took him years to understand that. Y a Pablo le tomó años para entender esto. But at this point, Pero en este punto aquí, Paul would be saying, Pablo estaría diciendo, you're calling the Messiah cursed. están diciéndole el Mesías a uno que está maldecido. That's blasphemy. Eso es blasfemia, les decía. That's against the Old Testament. Eso es en contra del Viejo Testamento, As they understood it. así como ellos lo entendían, But they understood it wrong. pero lo entendían mal. The Messiah had to come El Mesías tenía que venir and take our consequences y llevarse nuestras consecuencias so that we would not be cursed by para que God. nosotros no fuéramos maldecidos por Dios. So Paul Entonces Pablo decided, decidió, I am going to be God's messenger. yo voy a ser el mensajero de Dios. To all of these blasphemers, Para adelante de todos estos blasfemos, and I am going to destroy these Christians. y yo voy a destruir a todos estos cristianos, decía. And the Sanhedrin, Y en el Sanhedrin, en los Sanedrín, against the council of Gamaliel, en contra del consulado de Gamaliel, who was Paul's mentor. cuál era el mentor de Pablo. Remember, Gamaliel Si said, recuerdan en Gamaliel lo que dijo, leave them alone. déjenlos ser. If you're fighting against them Si estás peleando en contra de ellos and they're from God, y ellos son de Dios, you're fighting against God. estás peleando en contra de Dios. But if they're not from God, Si no son de Dios, nothing's going to happen. nada va a pasar. Let them go.
déjenlos ir. Better safe than stupid. Es más vale caminar salvo que estúpido. That's Gamaliel's Ese counsel. es lo que aconsejaba Gamaliel. Paul said, "No, I'd rather be stupid." Pablo dijo, no, prefiero ser estúpido. And so he attacked the church. Entonces él atacó a la iglesia. That's what we read here. So read this. Entonces, bueno, let me read. Cualquier persona. Léelo, por favor. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. This is important to remember. Esto es importante de que lo recordemos. Sufficiente frío, ¿sí? Okay. This is important to remember. Esto es bien importante que recordemos. Do you have somebody in your life ¿Acaso tienes a alguien en tu vida that you think que tú piensas, you are sure santo, que estás seguro, is against you, está en contra de ti? right? ¿Correcto? They could be the next Paul. Puede ser ese el siguiente Pablo. Paul was the enemy of the church, Pablo era el enemigo de la iglesia, but God would transform him pero el Señor lo iba a transformar to the greatest of the apostles. para ser el más grande apóstol de todos los tiempos. We need to remember this Necesitamos recordar esto. when we see the homeless person in front of the OXXO. Por ejemplo, cuando vemos a una persona que no tiene casa, que no tiene nada, en el Oxxo, por ejemplo, When somebody attacks your faith. cuando alguien ataca tu fe, santo, When somebody tells you, cuando alguien te dice, I don't believe in God. yo no creo en Dios, That's stuff for kids. esas cosas para niños. That person Esa persona might be the next Paul. puede ser tu siguiente Pablo. We have no idea No tenemos ni siquiera una idea what God has planned lo que el Señor ha planeado and what God knows is going to happen y lo que Dios sabe que va a pasar in the life of every person we meet. en la vida de toda persona que conozcamos. Now, how we act with them Ahora, como actuemos, como tratemos a estas personas, determines whether we have a part in this determina si tenemos parte de esto, santo, o no. Aleluya. I want to go back to Stephen. Quiero devolverme a hablar de Esteban. Stephen could have Esteban pudo ser gone to Gamaliel y haber ido con Gamaliel and said, y a lo look mejor at le your dijo, student. mira tu estudiante. The church could have gone to Gamaliel La iglesia pudo haber ido con Gamaliel and gotten Paul in trouble. y pudieran haber metido a Pablo en problemas. Paul tells us Pablo nos dice, he was mentored by Gamaliel from the time he was a child. él dice y les decía que él fue enseñado, fue instruido por Gamaliel desde que era un niño, Which means Gamaliel que significa que Gamaliel could have taken his authority away pudo haberle quitado su autoridad for going against what Gamaliel said. para ir en contra de lo que Gamaliel había dicho. And the other thing the church could have done, Y otra cosa que la iglesia pudo haber hecho, they could have called the police.
pudieran haberle a la policía, the Roman soldiers. los soldados romanos. Because what Paul did Porque lo que Pablo hizo aquí was against the Roman law. era en contra de la ley romana. The Jews didn't have the authority Los judíos no tenían la autoridad to put a person to death. de poner una persona a muerte. Only Rome did. Nomás Roma podía hacer eso. That's why the Jews gave Jesus Por eso los judíos le dieron a Cristo to Pontius Pilate. a Poncio Pilato. Because for a public execution, Porque para hacer una ejecución pública, that had to be Roman law. eso tenía que ser por medio de la ley romana. Well, what did the church do? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia hizo? Nothing. Nada. They left. Se fueron. The ones that weren't thrown in the jail, Aquellos que no fueron capturados y puestos presos, they just left. ellos nomás se fueron. That's hard for us to understand. Esto es difícil para que nosotros lo entendamos. You see, love wants no harm for the other. Sabes, el amor no quiere dañar a otra persona. This is what loving your enemies looks like. Eso es lo que vemos aquí, es como se muestra el amor al enemigo. They could have had Paul thrown in Roman jail, Pudieron haber puesto a Pablo en la cárcel de los romanos, but they didn't. pero no lo hicieron. But I love the way the story goes. Pero me encanta cómo la historia continúa. Paul wants to destroy the church, Pablo quiere destruir la iglesia, but as a result of his persecution, pero el resultado de su persecución, all the Jews todos los judíos who had been studying under the apostles que estuvieron estudiando debajo o por medio de los apóstoles from the day of Pentecost, desde el día del Pentecostés, every day, cada día, in every home, en cada casa, en cada breaking hogar, bread, partiendo pan, learning from the apostles, aprendiendo de los apóstoles, all the things that todas las Jesus cosas taught. que Jesucristo enseñaba. For 3 Por years, 3 años, they got a short version ellos agarraron una versión corta of all the de essentials. todas las esenciales. And Paul even Y says Pablo también dijo in en Corinthians, el libro de Corintios, in the day that the Lord en el chose día que el Señor ha escogido to reveal himself para revelarse in me. en mí. So she said. That was God's timing. Ese era el tiempo de Dios. If God had called Paul earlier, Si el Señor le hubiera hecho su llamado a Pablo mucho más antes, Paul would have converted. Pablo hubiera sido convertido. It didn't have to be on the road to Damascus. No tuvo que haber sido en el camino a Damasco. It could have been on the way to Stephen. Pudo haber sido en el camino con Esteban. But God chose not to. Pero el Señor escogió no hacerlo. Now I imagine Stephen's family Ahora me imagino la familia de Esteban and everybody who loved him, y todos aquellos que lo amaban. they were saying, Ellos estaban diciendo, "Where are you, Jesus? ¿dónde estás, Jesucristo? They just killed my son. Acaban de matar a mi hijo", decía la familia de Esteban. His children Sus hijos would have asked the question we all ask. y si pudieron haber hecho la misma pregunta que nosotros haríamos. Why did you let my dad die?" ¿Por qué dejaste a mi padre morir? These are real questions. Esas son preguntas muy reales. When we don't Cuando understand what no God is doing, entendemos lo que Dios está haciendo. why would he do ¿Por this? qué él haría esto? Te preguntas. Stephen was young, Esteban era joven. just got saved, Acababa de ser salvo, filled with the Spirit, lleno del Espíritu, starting a ministry, empezando un ministerio and dead. y luego muerto. Just like that. Así nomás. And here we see why. Y aquí vemos por qué. Because if that didn't happen, Porque si esto no hubiese acontecido, the Jews would have never left Jerusalem. los judíos nunca hubieran dejado de irse de Jerusalén. But it was time to go. Pero era tiempo de que ellos partieran. And so, but God used Paul Entonces,
el Señor usó a Pablo, just like he uses the enemy, así como usa al enemigo, just like he uses demons, así como Él usa a los demonios, the enemies of the gospel, los enemigos del Evangelio, rebellious people, gente que se pone en contra, brothers against us hermanos en contra de nosotros, Sisters. hermanas in the church. en la iglesia. All of it Todo esto, is being orchestrated by todo God ha sido orquestado, todo ha sido planeado por Dios to fulfill his para greater llenar, purposes. para completar su propósito. Because of this persecution, Por la causa de esta persecución, they went out. ellos se fueron. And notice what it doesn't say. Entonces, fíjese qué es lo que no dijo. It doesn't say, No dice, and those with the gift of evangelism y todos aquellos con el don de evangelismo preach the gospel. predicaron el evangelio. It doesn't say that, No does it? dice eso, ¿verdad? Everybody who went out, Todos los que se fueron, they shared the gospel everywhere they went. ellos compartieron el evangelio a donde quiera que iban, Outside of Jerusalem, fuera de Jerusalén. and we know this from Acts 1 and Y 2. sabemos de esto por el libro de Hechos 1 y 2, That these people que esta gente were from all over the world. eran de todas partes del mundo. Russia, Rusia, por ejemplo, China, India, India, Africa, África, Europe. Europa, They were all there todos estaban allí for Pentecost. para el Pentecostés. And when they saw the filling of the Holy Y Spirit cuando vieron cuando cayó el Espíritu Santo on the day of en Pentecost, el día del Pentecostés, they understood ellos entendieron, the kingdom of God is here. el reino de Dios está aquí. We're not going home. No vamos a irnos a ningún lado. We want to be in Jerusalem. Queremos estar en Jerusalén. This is the new capital of the world. Esta es la nueva capital del mundo, decían. The word of God is going to go from Jerusalem. La palabra de Dios se va a esparcer por todo el mundo desde And they will Jerusalén. come from all Y van a nations venir de todas las naciones to hear from para us escuchar de nosotros about the good news sobre las buenas nuevas and the kingdom of y God. el reino de Dios. And God said, Y el Señor dijo, close but no. casi le atinan, pero no necesariamente. Yes, the word is Sí. going to go forth, Claro que la palabra seguirá adelante, but through you. pero por medio de ustedes. So go, Entonces, váyanse, make disciples, hagan discípulos, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy bautícenlos en Spirit, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. teaching them to observe Enséñenlos a observar all the things todas las cosas that I commanded the que yo apostles les di de mandamiento a los apóstoles and what they have taught you. y de lo que ellos les enseñaron a ti. And I will be with you Y yo estaré contigo till the end of the ages. hasta el final de los tiempos. De los tiempos. That was God's plan. Este era el plan de Dios. When Jesus returns, Cuando Jesucristo vuelve, that's when nations will go to Jerusalem esto es cuando las naciones volvieron a Jerusalén to hear the word of God. a escuchar la palabra de Dios. But right now, Pero ahorita the word has gone out of Jerusalem la palabra ha salido fuera de Jerusalén to Judea para Judea and Samaria. y We're Samaria. going to see that in a second. Ahorita vamos a ver esto en un momento. And to the ends of the world. Y a los fines de la tierra. And we are continuing that commandment. Y nosotros continuamos este mandamiento. Go, Vayan, make disciples, hagan discípulos, teaching them all the things that you have learned. enseñándole todo lo que han aprendido. And He is with us. And He is with us. Y Él está con nosotros. He has been given all authority, Él ha dado toda la autoridad and He has given that to us y Él nos las ha dado a nosotros to take the gospel de llevar el evangelio to all of the world. para todo el mundo. You guys understand that part? Sí entienden, sí saben lo que estoy hablando.
It's incredible to think Es increíble de tan siquiera pensar that history connects us to these events. que la historia que estamos leyendo nos conecta a nosotros. We are a part of this. Nosotros somos parte de esto. They were the beginning Ellos fueron el principio of the Word of God, de la palabra de Dios, the gospel being preached. el evangelio siendo predicado. Philip Felipe decided to go to Samaria, decidió ir a Samaria, just like Luke organized the book, así como Lucas organizó los libros, based on what Jesus said. basado en lo que Jesucristo decía. Jerusalem first, Jerusalén primero, then Judea, después Judea then Samaria, y luego Samaria then the ends of the earth. y luego después a los fines de la tierra. Here we start in Samaria, Aquí empezamos en Samaria and they preach Christ. y predicaron a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. No, Al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. when Stephen was killed Cuando Esteban fue asesinado and his wife asked, y su esposa Lord, why did this happen? preguntó y le dijo al Señor, Señor, ¿por qué pasa esto? God probably didn't tell her, El Señor probablemente no le contestó nada, because I want to bring joy to Samaria. porque yo quiero traer gozo a Samaria. But that's really the result of it. Pero en realidad esto fue el resultado de la muerte de él. This is what happens Esto es lo que pasó when we go out and preach the gospel. cuando salimos y predicamos el Evangelio. It brings joy. Trae gozo. Do you remember ¿Ustedes recuerdan the first time you heard the gospel la primera vez que escucharon el Evangelio and you received it? y lo recibieron? Do you remember how you felt? ¿Sí recuerdas cómo te sentiste? You remember that? ¿Sí recuerdas eso? Sí, levanta la mano si Levanten la mano si recuerdan qué sintieron cuando primera vez se les predicó el Evangelio. that peace, Esa paz, that joy, ese gozo, that load gone. esa carga pesada que traías ya no la sentías. It is the best feeling in the world. El mejor sentir en todo el mundo, en toda la vida. It shouldn't matter how mad we make people. Debería de importarnos cómo hacemos enojar a la gente Or how frustrated they get with us. o con qué tan frustrada la gente se pone con nosotros. But we need to be preaching the gospel. Pero necesitamos estar predicando el Evangelio. Not just people with the gift of evangelism. No nomás con la gente que tiene el don de evangelismo. That wasn't the way the early church was. Así no era la iglesia primitiva Or the second or third o generation. la segunda y tercera generación. To be honest with you, Honestamente, it's a very recent change in doctrine ha habido un cambio reciente in the church en la iglesia that began to teach. que empezó a enseñar. Some people A algunas personas were called to preach the gospel, fueron llamados a predicar el evangelio and others not so much. y a unos pues no, casi no los mandaban. That's new, Eso es nuevo and it's wrong. y está mal. We're going to see when we study the book of Timothy, Vamos a ver esto cuando estudiamos el libro de Timoteo and as we go through Ephesians, which y we're doing cuando on Wednesday. pasemos por el libro de Efesios We just started on Wednesday. y acabamos de pensar en los miércoles. The evangelist in the New Testament El evangelista, de acuerdo al Nuevo Testamento, was a person who went where nobody's heard the gospel. él era el que se encargaba de ir a los lugares donde nunca se había escuchado el evangelio And they preached the gospel, y predicaban el evangelio and they planted churches, y plantaron iglesias and they trained pastors y entrenaron pastores and deacons
y diáconos and elders y élderes, and taught doctrine in the church, y enseñaban la doctrina en las iglesias, matured the believers le daban madurez a los creyentes in that church en esa iglesia until they could manage on their own. hasta que ellos pudieran a pararse y ser fuertes ellos mismos. That's the New Testament evangelist. Esa era el evangelista del Nuevo Testamento. It's not the person who preached the word. No era la persona que predicaba la palabra. The ones who preach the words Aquellos que predicaban la palabra are the ones who receive the word. son aquellos que recibían la palabra. The ones who shared the gospel Aquellos que compartían el were evangelio the ones who knew the gospel. eran aquellos que conocían el evangelio. That was it. Así nomás hasta ahí llegaba. That's all that was required. Eso es todo lo que se requería. Share what you know, Comparte lo que sabes. and what you don't know, Y lo que no sabes, ask somebody. pregúntale a alguien. Ask for help. Pide ayuda. But what you know, Pero lo que sabes, share. compártelo. Because Porque it will bring joy va a traer gozo to Hermosillo, a Hermosillo, to Real Eremito, su Real to Alamito, Zacatón, a to Zacatón, the Tronconal, al to Tronconal, San Pedro. a San Pedro. It will bring joy to the city Va a traer gozo a la ciudad if this city understands and receives the gospel. si la ciudad entiende de lo que es el evangelio And they receive it. y lo reciben. It will bring joy Va a traer gozo, and peace paz and a clear y una conscience conciencia limpia and a new life. y un nuevo tipo de It vida. will give them power over addiction. Le va a dar el poder en contra de las It adicciones. will give them wisdom to resolve their Le va a dar marriages. sabiduría para resolver lo que es. So matrimonios. It will give them wisdom to educate their children. Les daría sabiduría para saber educar a sus hijos. It will give them understanding Les daría entendimiento to deal with Mexico para saber cómo tratar con México and the government here y el gobierno aquí and the politics y la and política the liberals. y los liberales. That's what the gospel does. Esto es lo que el evangelio hace. So why not share it? Entonces, ¿por qué no compartirlo? If it can do all of that, Si el evangelio puede hacer todo esto, there should be nothing keeping us from sharing it. nada nos debería de parar de compartirlo. We get a contrast here. ¿Alguien lee, por favor? Hermanos, ¿alguien? Lee. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tantos hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Hasta allá, okay. Iniciar una historia, it starts a story about Simon. A magician. Aquí la historia empieza a hablar de Simón, el mago, He's going to be a contrast y él va a ser el contraste with the rest of Samaria. con el resto de Samaria. Now, for a long time, Ahora- I taught this, Por mucho tiempo atrás yo enseñé esto, about 20 years, como unos 20 años atrás, that I thought pero yo that Stephen was probably saved pensaba que Esteban fue salvo because it says porque dice aquí, Simon also believed. Simón también creyó, And I'm a firm believer y yo soy un firme creyente that the way to be saved is to believe. de la forma en que puedes ser salvo es creyendo. But just today, I was reading a couple Pero commentaries. justamente hoy estaba leyendo unos comentarios Okay.
that made some very interesting arguments. que me dieron a mí a pensar unos argumentos muy interesantes. First off, Para empezar, what does it say about the rest of Samaria? ¿qué es lo que dice aquí del resto de Samaria? When they believed, Cuando ellos creyeron, what did they believe? ¿qué es lo que creyeron? When he announced the good news and the kingdom of God. Cuando él pronunció las buenas noticias del reino de Dios Okay? And they were baptized in the name of y Jesus. fueron bautizados en el nombre de Jesús. But notice what it says here. Pero fíjense lo que dice aquí. When Stephen believed, Cuando Esteban creyó, all it says todo lo que dice, is he was baptized si fue bautizado and he followed Felipe. y persiguió a Felipe. I think Luke, if he wanted us to think Ahora, pienso que si Lucas quisiera que nosotros pensáramos that Simon was also saved, que Simón también fue salvo, then probably the first sentence, entonces probablemente la primera sentencia, just to avoid confusion, para evitar toda confusión, it would have said, hubiera dicho all of Samaria todo Samaria and Stephen the magician, y Esteban, Simon, I was going to say Simón. Simón, el mago, believed when they heard the gospel and the kingdom of God. creyeron cuando escucharon el evangelio y del reino de Dios. And they were all baptized. Todos fueron bautizados. But it seems like Luke is giving us a clue Parece aquí que Lucas nos está dando una señal that Simon's case was different. que aquí la historia y lo que aconteció con Simón era muy diferente. They believed when they heard the gospel. Ellos creyeron cuando escucharon el evangelio. Now he believed something, Ahora, él creyó algo and it's true what the commentary told y him. es verdad lo que el comentario que leí The word decía. believe La palabra creer doesn't necessarily mean put their faith in Jesus. no necesariamente significa creer en Jesucristo. There's another word for that. Hay otra palabra para esto. Pone su fe. Pone su fe, Okay, not believed. Pone su fe. pone su fe. Put your faith in Jesus. Poner tu fe en Jesucristo. Faith is from God, Fe es de Dios and it cannot be false. y no puede ser falsa. Belief Creer can be in the wrong thing. puede hacer que la uses en un mal contexto. James says, Santiago dijo, we have faith, nosotros tenemos fe, but the demons believe pero los demonios creen because they know it's true. porque saben que es verdad. That doesn't mean they put their faith in God. No necesariamente significa que ellos ponen su fe en Dios. They just believe Ellos God exists creen, and He's real Él existe, es real and Jesus is the Messiah. y que Jesucristo es el Mesías. They believe that. Ellos creen esto. They know that for a fact. Esto lo saben por un hecho, Better than we do. más que nosotros They sabemos. believe that, Ellos creen esto, but that doesn't save them. pero esto no es lo que los salva. Repentance Arrepentimiento and receiving Him as Lord, y recibiéndolo a Él como nuestro Señor. that's what saves. Esto es lo que salva. Putting your faith in Jesus Poniendo nuestra fe en Jesucristo for your salvation para tu propia salvación necessarily implies necesariamente implica that we know we need to be saved. que sabemos que tenemos conciencia que debemos de ser salvos Okay. From something, de algo, from our sins. de nuestros pecados. It's not something we go towards. No es algo que nosotros vamos hacia eso. Salvation is from death. La salvación viene de la muerte. We are saved from death, Somos salvos de la muerte from the wrath of God. por la ira del Señor. Now, as a result of that faith, Entonces, el resultado de esta fe, God gives us Himself. Dios nos da a Él mismo para nosotros. But we're saved from sin. Pero somos salvos del pecado. When we confess Cuando confesamos that I'm a sinner, que soy un pecador, when we believe in our heart, cuando creemos en nuestro corazón, I need salvation. necesito salvación And I want it from Jesus. y la quiero de Jesucristo. That's what saves us. Eso es lo que nos salva. But just believing Jesus is the Messiah, Pero nomás con simplemente creyendo que Jesucristo es el Mesías, there's a lot of people that believe that. hay mucha gente que cree esto. Okay?
very specifically, específicamente, Simon, Simón it says he followed Philip dice que persiguió a Felipe because of the miracles and the signs. por la causa de los milagros y las señas que él hacía. And we're going to see in a minute Y lo vamos a ver aquí en un minuto. the motive behind it El motivo detrás de esto. is he wanted those signs and miracles. Él quería esos señales y milagros. He wanted to be able to do them. Él quería tener la capacidad de hacerlos. Simón. That's what I think Luke is telling us. Pienso que es lo que nos está explicando Lucas aquí. So I actually have to renounce my former teaching. Entonces, aparentemente tengo que renunciar a su enseñanza enseñanza. formal. Por 20 años de Simón probablemente fue salvo, pero pierde las consecuencias. Oh, Okay. sí, ya, I have to repent of that. ya. Necesito arrepienta. Sí, cierto, tiene más razón esa explicación. This has a better explanation of it, to be honest with you. Okay? Esto tiene una mejor explicación, siendo honestamente con ustedes. Esto de aquí. But now, what does that imply today? Ahora, ¿qué implica eso hoy en día? What if somebody receives Jesus? ¿Qué tal si alguien recibe a Jesucristo, They accept Jesus acepta a Jesucristo as their Lord como su Señor, because they think if they do, porque piensan que si lo hacen, it'll fix their marriage? les va a arreglar su matrimonio? If that is their only motive, Si este es su único motivo, if that is the reason they accept Jesus, si esa es la razón por la cual aceptaron a Jesucristo, I'm afraid to say lo siento decirles, they are going to fall. ellos van a fallar, van a caer. Now, Ahora, we can't be dogmatic on this, no okay? podemos ser, what is it, Dogmático, okay, en esta cosa. Because Paul says, porque Pablo dice, the Lord knows those who belong to him. el Señor conoce a todos aquellos que le pertenecen. Thank God that's not our job Gracias a Dios que no es el trabajo de nosotros de escoger quién to le determine who's pertenece, really saved or para not. determinar quién en realidad es salvo. That's not our job. Ese no es nuestro trabajo. It will never be our job. Nunca va a ser nuestro trabajo. It has never been our job. Nunca ha sido nuestro trabajo. What is our job Lo que sí es nuestra obligación is to find disciples es encontrar discípulos, and work together with them trabajar juntos con ellos to make more disciples. para ser más discípulos. That's our job. Ese es nuestro trabajo. And a disciple Y un discípulo is somebody who's es alguien following Jesus, debe ser alguien que está siguiendo a Jesucristo, right? ¿correcto? Well, that's a lot easier to identify. Pues eso es más fácil de identificar. You don't need to know their heart to know No that. necesitas conocer su corazón para hacer eso. You can look at their life and see that. Tú puedes ver sus vidas y determinar eso. You can listen to their words. Puedes ver cómo hablan. If they're talking about Jesus all the Si time están hablando de Jesucristo todo el and tiempo how he's their Lord y ahora Él es su Señor and they want to learn from him, y quieren aprender de they want Él, to be more like him, quieren ser más como Jesús, and you see that in their life, entonces ves que su caminar va apropiado. that's a disciple. Ese es un discípulo. Okay. So we work together with them Entonces trabajamos junto con ellos to make more disciples, para ser más discípulos. right? Correcto. Thank God we have the easy job. Que gracias a Dios que tenemos algo más fácil que hacer. Whether they're saved or not, Si son salvos o no, in truth, en verdad, in their heart, en su corazón, that's between them and God. eso es entre Dios y ellos. Okay. Right? Correcto. So here we see Entonces aquí vemos, the apostles, los apóstoles they heard escucharon that the word of God had gone to Samaria. que la palabra de Dios había ido a Samaria. Now that had to be a shock. Esto pudo ser algo bien sorprendente para ellos. Samaria? Samaria, The ones who negotiated with Judaism, aquellos que negociaron con el judaísmo, worshiping the other idols adorando otros ídolos for centuries, por miles de años, disregarding the temple?
no poniéndole atención lo que era lo del templo And the worship here y la alabanza allí. is the people that worshipped in Damascus Esta era la gente que adoraba en Damasco, in a false temple en un templo completamente falso, with pagan gods con dios paganos paganos, o sea, in the temple. en el templo. That's where they worship. Ahí es donde ellos adoraban. They got saved. ¿A poco ellos fueron salvos? They believe Jesus is the Jewish Messiah. ¿Ellos creen que Jesucristo era el Mesías? That's what Philip told them. Esto es lo que Felipe les estaba And so diciendo. the apostles came down. Y entonces los apóstoles vinieron. They sent Peter and John. Entonces mandaron a Pedro y a Juan. Okay. So, vamos a leer. Sigue cuando los apóstoles. ¿Alguien? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Now, the one thing we want to notice here La cosa que queremos darnos cuenta de aquí, is that it seems like here parece que aquí the Samaritans los samaritanos received the gospel, recibieron el evangelio, they were baptized, fueron bautizados, they were saved, ellos fueron salvos, but they hadn't received the baptism of the Holy Spirit. pero no habían recibido aún el bautismo del Espíritu Santo. Okay? Interesting. Interesante, no se les hace. Because there are some churches that teach Porque hay unas iglesias de que enseñarles that if you don't have the baptism of the Holy Spirit, que si no tienes la experiencia para bautismar of the Holy el Spirit, Espíritu Santo, you were never saved. nunca fuiste salvo. Well, that's not what Peter said. That's not what Luke Parece said. ser que Lucas no dice eso aquí. Luke said they believed the gospel Lucas dice aquí que ellos creyeron el Evangelio and the kingdom of God. y el reino de Dios. They accepted it. Ellos aceptaron. There was a lot of joy in the city. Había mucho gozo en la ciudad. Okay? They were happy, Ellos estaban contentos, but they hadn't received the baptism. pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. We're going to notice throughout the book of Acts Ahora vamos a darnos cuenta por medio del libro de los Hechos. there are times Hay tiempo, when the Holy Spirit falls hay tiempos que cuando el Espíritu Santo cae, baja, and people start to manifest the gifts. y la gente empieza a manifestar sus dones. Sometimes it's with tongues. A muchas veces es por medio de lenguas. Here it doesn't say anything about signs Aquí no dice nada de lenguas or signs. o señales, Doesn't say anything about it. no dice nada de eso. Just says Nomás dice, they received the Holy Spirit, recibieron el Espíritu the Santo, baptism of the Holy el Spirit. bautismo del Espíritu Santo, Okay, which we know from Acts 1 and 2. cual ya sabemos desde que estudiamos el libro de Hechos capítulo. Okay. So when Jesus resurrected, Entonces cuando Jesucristo resucitó, they believed creyeron, because they saw him. porque lo vieron. No doubts. No había duda de eso. They definitely believed. Definitivamente ellos creyeron. He lived, Él vivió, he died, murió, he rose again. se levantó, They called him Lord. le llamaron Señor. He breathed and said, "Receive the Holy Él Spirit." le respiró y les dijo, reciban el Espíritu Santo, And they began to understand y empezaron a entender, because they were born again. porque fueron nacidos de nuevo. If they weren't born again, Si no fueran sido nacidos de nuevo, they wouldn't have been able to understand, no pudieran haber entendido, just like before. así como antes no entendían. The spiritual things Las cosas espirituales have to be understood spiritually. tienen que ser entendidas espiritualmente. There are some things Hay muchas cosas, that unas an cosas unbeliever que uno que no es creyente cannot understand. no puede entender
Because they don't have the Spirit Porque in ellos them no yet. tienen el Espíritu dentro de ellos aún. Because what we say Porque lo que nosotros decimos sometimes sounds like it's completely muchas veces suena como si está completamente against the flesh en contra de lo que la carne, or the naturaleza. pero la naturaleza del mundo. Sí, cierto. To die for your enemies, De morir por tus enemigos, for the love of God, por el amor a Dios, so they can be forgiven, para que ellos sean perdonados. because God died on the cross. Porque Dios murió en la cruz. Suena locura, okay? Doesn't make sense. That No tiene sounds sentido. crazy to the world. Eso suena loco para el mundo. But when you understand it spiritually, Pero cuando tú empiezas a entenderlo espiritualmente, it is clearer than you could es imagine. más claro de lo que te lo Well, you can imaginabas. imagine because you know it. Usted puede imaginar porque si entiende ese por el Espíritu. Without the Spirit, Sin el Espíritu, we could never understand it. nunca pudimos verlo entendido. And Jesus told him, En Jesucristo les dijo, go and wait for the Holy Spirit. les dijo, vayan y esperen para el Consolador, The Holy el Spirit, Espíritu Santo, to receive power para recibir el poder, to be my apostles. para que ustedes sean mis apóstoles. He didn't say, Él no les dijo, go and wait for the Holy Spirit vayan y esperen al Espíritu Santo, so you can be forgiven for your sin. para que ustedes puedan ser perdonados por sus pecados. He didn't say Él that. no dijo eso. They were forgiven Y ellos fueron perdonados the moment they believed. en el momento que ellos creyeron. And if you believe, Y si tú crees, you are saved. tú eres salvo. You are born again by the Spirit. Eres nacido de nuevo por medio del Espíritu. And the Holy Spirit lives in Y you. el Espíritu Santo vive dentro de ti. But the baptism of the Spirit, Pero el bautismo del Espíritu, what the Baptists call the unction of the Holy Spirit, lo que los bautistas le llaman la unción del Espíritu, what the Pentecostals say, o como los pentecosteses the dicen, baptism of the Spirit, el bautismo del Espíritu. what Calvary Chapel calls the Como filling of the Spirit, Nuestra iglesia Calvary, la el llenamiento del Espíritu Santo. como la plenitud, sí, plenitud. Okay? We call it different things, but it's the same thing, okay? Le llamamos diferentes cosas, pero viene siendo lo mismo. It's when you're empowered by the Holy Es cuando Spirit tú recibes el poder del Espíritu Santo to do the work of ministry. para hacer el trabajo que es el ministerio. Everybody believes that's necessary. Todos creemos que eso es necesario. When we want to fight over the words, Cuando queremos discutir sobre las palabras, the name for it, el nombre de sí. cierta palabra que creas, it's semantics. Semanticas, not a mas. semáticas, Semanticas. Yeah. There's not a mas. Arguments over definitions. discusiones sobre definiciones. When we agree Pero sí estamos de acuerdo on what it is, de lo que es. we just disagree on what to call it. No más que si no estamos de acuerdo de cómo llamarlo, Okay. That brings unity eso trae unión to understand that. de entender eso. When I preach at a Baptist church, Cuando yo predico en la iglesia bautista, I talk about the unction of the Holy Spirit. yo hablo de la unción del Espíritu Santo, Because that's what they call it. porque eso es lo que le llaman. Está bien. Estamos en acuerdo. When I preach at a Pentecostal church, Cuando yo predico en una iglesia I pentecostés, talk about the baptism. yo hablo del bautismo del Espíritu. If I teach at a Calvary conference, Si yo predico en una conferencia de nuestra iglesia, Calvary Chapel, Capilla la Calvaria, iglesia Calvaria, I talk about the filling of the Holy Spirit. yo predico del llenamiento del Espíritu Santo. And I always ask the pastor Y yo siempre le pregunto al if pastor that's on my themes, si eso es parte de lo que ellos te estaban platicando, en mi tema, el tema. para mi enseñanza, Así to es. teach. So here, Aquí they believed, creyeron, received the gospel, recibieron el Evangelio then afterwards, y después de esto they received the Holy Spirit, recibieron el Espíritu Santo, the baptism of the el Holy Spirit. bautismo del Espíritu Santo. And Stephen Y Esteban immediately inmediatamente con la reiniciar la internet. Acabó.
Okay, right there. When Simon saw this, Cuando Simón miró esto, si léelo, por favor, alguien, hermano, si quieren, o hermano, que léelo aquí, Y aquí lo voy a ver. por la luz. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la Está palabra bien. de Dios, se volvieron a Jerusalén. Está bien, hasta allá. Okay. So, entonces this is the other part esa es la otra parte that I always found difficult to explain que siempre me encuentro, se me hace difícil de explicar when I thought that he was saved, cuando predicaba que él fue salvo, because porque Peter's words here are very severe. aquí las palabras que dice Pedro son bien severas. The same word here, La misma palabra aquí, when it says, cuando dice at the beginning, en el principio, perezca contigo. perezca contigo. That's the same word in John 3:16. Es la misma palabra que dice en Juan 3:16, For God so loved the world porque el Señor de tal manera amó Dios al mundo that whoever believes in him que todo aquel que en él cree will not perish. no va a perecer. It's the same word. Es la misma palabra. So that leads more support to the idea Entonces esto apoya más a la idea that Peter knew his heart que Pedro conocía su corazón by his words. por las palabras que él decía. When he said, Cuando él dijo, sell me this power, véndeme este poder, les dijo. Peter said, Pedro dijo, yeah, I don't think you believed in the same gospel. yo creo que no entiendes y no crees en el evangelio. Because your heart is not right, Porque tu corazón no está bien. you still want to sin Todavía quieres pecar and continue y continúas in your sin. en tu pecado. You just want it in a godly way now. Ahora solamente lo quieres en una manera Piadoso. piadosa. You want to be rich, Quieres ser rico, the center of attention, el centro de atención, a man with great power un hombre con gran poder and authority, y autoridad, like you were before. como eras antes. You want that same power and authority. Quieres el mismo poder y autoridad que tenías, Then you don't understand the gospel. entonces no estás entendiendo el evangelio. Your heart's not right with God. Tu corazón no está bien ante Dios. Okay. So that's how today I would explain that. Esto es como lo explicaría hoy en día. If you listen to my old sermons on this passage, Si oyes mis sermones de antes de este pasaje, you'll hear it very differently. van a oír completamente diferente de lo que prediqué. But I always want to learn. Pero yo siempre quiero aprender. And whenever I learn, I'm going to share with you guys. Y Okay? cualquier cosa que yo aprenda, se los voy a compartir. Okay? ¿Está todo hecho? Okay. So there's some strong words by Peter. Entonces aquí hay unas palabras muy fuertes de Pedro.
And it's hard to reconcile with that with him being saved. Y es muy fácil, es muy difícil de conciliarse con estas palabras que él dijo, To being saved. de ser salvo. Okay. Gracias. I think. Yeah, we're not going to have time to do the rest of this. No hay tiempo para terminar el resto de este, ¿ok? So, es suficiente por hoy. Suficiente. So, the things that we want to take away from this. Las cosas que queremos sacar de este contexto. Number one, Número uno, your greatest enemy might be the next Paul. tu mayor enemigo puede hacer que sea un Pablo. Okay? Never underestimate the power of God. Nunca disminuyas no le des valor al poder de Dios To change somebody, para cambiar a alguien. no matter who it is. No importa quién él sea. I mean, look at us. Miren nosotros. When I got saved, Cuando yo fui salvo, my uncle, mi tío, who I hadn't seen for 20 years, cual no había visto por más de 20 años, who was a professor in a Bible seminary in Florida, que él fue un profesor en una escuela de un seminario bíblico en Florida. I was in Los Angeles, Yo estaba en Los Ángeles en ese tiempo, in the jail. en cárcel. When he heard that I accepted Christ, Cuando él escuchó que yo había aceptado a Jesús, the next day he bought a ticket. al siguiente día él compró un boleto He came to California. y vino a California. He was a pastor, Él era un pastor. so he visited me in the jail Entonces él tenía acceso a la cárcel, because he told me, first thing, porque él me dijo, la primera cosa, I want to hear it from you myself. yo quiero escuchar que tú lo digas que aceptaste a Because I'll Jesús. tell you honestly, Porque te voy a decir honestamente, I'm not sure I believe it. no estoy tan seguro que yo te crea a ti, le dije. De ellos, porque salió rumor. O sea, no le creían a ellos, el tío, entonces tú Quiero qué ver con mis haces? propios ojos y escuchar de mis propios oídos. ¿Roberto? ¿En serio? Ese hombre tan rebelde, is this guy rebellious en la iglesia satánica, en judaísmo, en hinduismo Wow. y espiritualismo, brujería y ateo y fuerte contra Dios, odia de Dios y todos los años. ¿Es salvo? ¿Es un cristiano? Entonces no me cree. That's true. He came and visited. Él vino a visitarme. And when he saw that it was true, Cuando él miró que era verdad, he left me books me dejó libros, literatura, so I could learn Hebrew and Greek. para que yo aprendiera hebreo y griego, And he told me, y me dijo, he said, God's going to use you, Robert. Roberto, Dios te va a usar, le dijo, Prepare. prepárate, Start now. empieza ahora, Start studying. empieza a estudiar, Start learning. empieza a aprender And get ready. y prepárate, Because whatever you learn, porque todo aquello que tú aprendas, whatever you study, todo aquello que tú estudies, whatever you understand about God, todo aquello que tú entiendas de Dios, that's what God can use you for. es lo que Dios de lo que te va a usar. So this is the reason Saben, esa es la razón that my passion que mi pasión is to teach the Bible. es de enseñar la Biblia. The most often I can, Lo más seguido que yo pueda, every day that I can, todos los días que yo pueda, every hour that I can. toda hora que yo pueda. Last night my friend called me at 11:15. Anoche un amigo me habló a las 11:15 Said, talk to me. y me dijo, háblame. I've been driving for 10 hours, I'm gonna fall asleep. Dijo, no, he estado manejando. Dijo, háblame porque me he estado durmiendo. He manejado por 10 horas y media y siento mucho sueño. I got 2 hours to my house. Tengo 2 horas para llegar a mi casa. Talk to me. Háblame, dime algo para no dormirme. Guess what we talked about? ¿De qué creen que le hablé? La Biblia. Doctrina, teología, estudios bíblicos, hermenéuticas, dones del Espíritu Santo, salvación y todo eso. For 2 hours. Por 2 horas. Even when he got home, Hasta cuando llegó a casa. we talked for 20 minutes more.
Platicamos cuando él estaba en casa 20 minutos más en su because casa. he wanted to talk more about it. Porque él quería escuchar, quería platicar más del evangelio. You can call me anytime and talk to me about the Bible. Ustedes me pueden hablar a cualquier hora y Because the more you learn, sí, hermano, si puedes salir, apaga la bomba. Y Nacho, si puedes apagar la bomba, salió ahí. Porque salí el techo arriba. Yo pensé, sin salir así. ¿no? No, ok, entonces olvídalo. Yo escuché algo también, sí. Yo creo que Los peritos. Ella jugar en el agua. Ella encanta jugar en el agua, el perito. Este cachorro, bonita. Le encanta el agua. Cuando tenemos una alberca en camino para aquí, para que compramos en invierno. Grandote, 5 pies altos y ancho. Grandote. So, vamos a hacer una alberca. Cuando hay conferencias en el fin de semana, ellos pueden pagarla por alberca y nosotros podemos instalar y llenar con agua. Y cuando ellos terminan el domingo en el mediodía, entonces después abierto para la iglesia para disfrutarlo, ¿ok? Entonces, my passion for teaching the Bible mi pasión para enseñar la Biblia is for that reason. es por esta misma razón. Because the more you learn, Porque entre más aprendas, the more God can use you. es lo mayormente Dios te va a usar. If you don't learn, Si no aprendes, God can't use you. Dios no te puede usar. I want you guys Yo quiero que ustedes to grow in Christ, crezcan en Cristo, grow in the knowledge crezcan en el conocimiento of Jesus in your hearts, de Jesucristo en sus in corazones, your en minds, sus mentes, in your strength, en sus in your fortalezas, soul. en su alma. Because if these things are growing in you, Porque si estas cosas empiezan a crecer dentro de ti, then you are going to have a grand entrance entonces quiere decir que ustedes van a tener una entrada al cielo tan grandiosa when you enter into the new heavens and the new earth. cuando entren en los nuevos Cielos y nuevos Cielos. días. Okay? En ese nuevo mundo. Because it is Gracias. coming one day. porque sí va a suceder un día de estos. The Bible says it. Lord Jesus Christ. En la Biblia dijo, La Biblia dice, y ese es seguro. y eso es that is for sure. It's been right about everything else so far. Ha estado correcta desde todo el tiempo, es correcto. There has never been a failed prophecy Nunca ha habido una promesa que no se haya cumplido in this book. en este libro. And we have no reason to think Y no tenemos ninguna razón para pensar that it's going to, que va a pasar, that it's going to fail. que va a fallar. We have every reason to believe Tenemos todas las razones para creer that Jesus is coming, que Jesucristo viene and when he comes, y cuando Él venga he's going to be mad. va a estar enojado, He is going to cleanse this world, va a limpiar este mundo and he's going to start a new kingdom y va a empezar un nuevo reino where all of the nations of the world, donde todas las naciones del mundo, it says it aquí lo dice, in Revelation, Revelaciones, in Daniel, in Ezekiel, Isaías, in Isaiah, Isaías, in Zechariah, Zacarías, all of the prophets talk about it. todos estos profetas hablan de esto, la The day venida. of the Lord is coming, El día del Señor viene, where he is going to pour out his wrath donde Él va a dejar ir su ira against all of those en contra de todos that have aquellos rejected his grace, que han rechazado su raza, his grace, su gracia, perdón, and his love. y su amor. And for those who don't want to accept his sacrifice Y para todos aquellos que no quieran aceptar su sacrificio for their sins, por sus pecados, then they will pay their own price. entonces ellos van a pagar por su propio precio de lo que hicieron. That is what we preach. Esto es lo que predicamos. That is why we preach it. Es la razón por la que lo predicamos. Because everybody we know, Porque todas aquellas personas que conocemos, all of our family, todas nuestras familias,
We want that for them. Queremos esto para ellos. The joy, El gozo, the peace, la paz, the forgiveness, el perdón, the relationship, la relación, the spirit, el espíritu, the power of the spirit el poder del espíritu, to change de que cambie our hearts. nuestro corazón. That's what we want for them. Esto es lo que queremos para ellos. It's a simple gospel. Es un evangelio simple, Sincere. sencilla. Or sencillo. Whatever it No, yeah, is. sencillo. Sincere. Both ways. Let's pray. Oremos. Father, we do thank you Padre, sí te agradecemos for sending your son, por haber mandado a tu Hijo, the Son of God, el Hijo de Dios, the Son of Man, el Hijo del Hombre, God in the flesh, Dios en la carne, who came to our world que vino a nuestro mundo to be one of us, para ser uno como nosotros, to represent us, para representarnos, to do the things we could never do, para hacer las cosas que nunca pudimos haber hecho nosotros, to pay the price that we should have paid. para pagar el precio que debimos de haber pagado. We thank you for your grace. Te damos gracias por tu gracia. Give us the valor. Give us the valor Danos el valor to be bold, para ser valientes, to preach the word, para predicar la palabra, because it is the power of salvation porque es el poder de la salvación to anyone who believes. para todo aquel que en él cree. Lord, lead us by your Spirit Señor, guíanos por medio de tu Espíritu to apply what we've been learning para aplicar en nuestra vida lo que estamos aprendiendo, in the classes on evangelism, las clases en el evangelismo, on apologetics, éticas, to learn how to build relationships, de aprender cómo construir relaciones, to love people first, aprender a amar a la gente primero, no matter what it costs us, no importa lo que nos cueste, and earn the right to speak truth y ganarnos el derecho de hablar la verdad into their lives. en la vida de ellos. First, give us the power Primeramente, Señor, danos el poder a nosotros to be your witnesses, para ser tus testigos, to be that witness. para ser ese testigo. And then Y entonces, give us the power to testify danos el poder para poder testificar with our words. con nuestras palabras. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Go with us, Holy Spirit. Espíritu Santo, acompáñanos, Fill us with your power llénanos de tu poder, so that we can be your witnesses. para que podamos así ser tus testigos. In the name of Jesus, we pray this. En el nombre de Jesucristo oramos. Amen. Amén. Eso es todo. Wow, that went fast. Yeah. Fast. Yeah. Time flies when you're having fun, right? Didn't it, BJ, didn't it seem like it went pretty fast? Did I? That's good. I learned a lot today again. Oh my God. That's good. Can I keep on doing this, Pastor? As long as you want, brother. You're welcome. I-